Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este segundo episodio de Afropodcast GT. Hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a tomarnos el tiempo, sin prisa, con intención, para sumergirnos a un capítulo clave de la historia reciente de los derechos humanos. Hoy hablaremos sobre el Año Internacional de los Afrodescendientes del 2011. Proclamado por la Organización de las Naciones Unidas. Un momento que no surgió por casualidad, sino como resultado de décadas de lucha, de resistencia y de una deuda histórica que el mundo aún no termina de saldar. A lo largo de este episodio vamos a desglosarlo todo, o sea, su origen, su contexto histórico, los objetivos que trazaron y las metas que se prometieron. También vamos a detenernos en las actividades más relevantes que se impulsaron a nivel global. Esos esfuerzos que buscaron, al menos en papel, visibilizar, reconocer y dignificar a millones de personas afrodescendientes alrededor del mundo. Pero, más allá de los discursos oficiales, hoy también nos vamos a hacer preguntas muy incómodas, que de una u otra manera son preguntas necesarias. ¿Qué motivó esta declaración? ¿Qué se logró realmente? ¿Cuál fue su impacto? ¿Acaso ha sido duradero? A ver, ¿hasta qué punto logró transformar las condiciones de vida de estas comunidades? Porque entender este proceso no es solo repetir fechas o resoluciones, es analizarlo, cuestionarlo y ponerlo en perspectiva. En este episodio de Afropodcast GT nos vamos a adentrar en ese contexto histórico, político y social que dio origen a esta conmemoración internacional. Vamos a examinar sus principales alcances, pero también sus limitaciones. Y sobre todo, vamos a aterrizarlo en nuestra realidad, en países como Guatemala, donde la identidad afrodescendiente ha sido por mucho tiempo invisibilizada, negada o simplemente ignorada. Porque este episodio no es solo un recorrido por una fecha en el calendario internacional. Es una invitación a reflexionar sobre memoria, sobre justicia y sobre reconocimiento. Y claro, estando en Guatemala, hay una pregunta que no podemos dejar fuera. ¿Qué hizo nuestro país en ese marco? Vamos a hablar de eso, de las acciones o las ausencias de ellas, y también de la realidad que vive la afrodescendencia en el país, especialmente en territorios como Izabal, Baja Verapaz, Escuintla, entre otros. Pero hoy, además, abrimos un capítulo especial, un espacio para reconocer algo que muchas veces se da por sentado, pero pocas veces se nombra como se debe: las contribuciones culturales de la afrodescendencia a nuestra Guatemala. Hablamos de música, idioma, gastronomía y definitivamente su identidad viva. Así que ya sabes, prepárate un cafecito, si te da la gana, pues que sea una chela. Ponte cómodo y acompáñame en este viaje. Comenzamos. Afropodcast. Para entender lo que ocurrió en 2011, hay que hacer una pausa y mirar hacia atrás, retroceder en el tiempo un par de siglos. Durante generaciones,
El comercio transatlántico de personas esclavizadas marcó la vida de millones de personas africanas. Hombres, mujeres, niñas y niños que fueron arrancados de sus territorios y llevados a la fuerza hacia las Américas. Ese proceso no solo dejó cicatrices individuales, también dejó estructuras y herencias profundas, ya que sus descendientes, los afrodescendientes, han sido desde entonces parte fundamental en la construcción de nuestras sociedades. Han aportado a la cultura, a la música, a la economía y a la identidad misma de nuestros países. Sin embargo, esa contribución histórica ha convivido con otra realidad. Una realidad atravesada por el racismo estructural, por la discriminación y por una exclusión persistente. Ahora bien, este reconocimiento internacional no apareció de la nada. La Organización de las Naciones Unidas ya venía dando pasos importantes. En el año 2001, se celebró un evento clave, la Conferencia Mundial contra el Racismo, en Durban, Sudáfrica. Ahí, por primera vez, a ese nivel, se reconoció de manera explícita a los afrodescendientes como un grupo específico afectado por el legado histórico de la esclavitud. De ese encuentro surgió un documento fundamental, la Declaración y Programa de Acción de Durban, un instrumento que no solo recogía compromisos, sino que sentaba las bases para acciones futuras, para políticas públicas y para marcos de reconocimiento en los distintos países con presencia afro. A ver, avancemos un par de años más. El 18 de diciembre de 2009, la Asamblea General de la ONU da un paso decisivo. Aprueba la resolución 64-169 y declara oficialmente el año 2011 como el Año Internacional de los Afrodescendientes. No era un gesto simbólico vacío, era, al menos en intención, un llamado global. Las actividades fueron inauguradas el 10 de diciembre de 2010 en una fecha profundamente significativa, el Día de los Derechos Humanos. Y en ese contexto, una voz clave se hizo escuchar, la de Navi Pillay, quien en su momento se desempeñaba como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Sus palabras fueron claras, directas y contundentes. Ella dijo: "Este año internacional nos ofrece una oportunidad especial de redoblar los esfuerzos en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que afectan a los descendientes de África en todas partes". Esto nos da a entender que es una declaración que no solo reconocía el problema, sino que exigía acción, porque la magnitud era, y sigue siendo, enorme. Se estimaba que para ese momento existían alrededor de 200 millones de personas afrodescendientes solo en las Américas y muchos millones más distribuidos en distintas regiones del mundo. Una diáspora muy amplia, diversa y profundamente conectada por una historia común. Y en medio de ese panorama global estamos nosotros, Guatemala, un país donde la población afrodescendiente es minoritaria, sí, claro, pero no por eso menos relevante. Principalmente representada por el pueblo garífuna y comunidades criol en Izabal, comunidades que también forman parte de esta gran diáspora. De esta historia compartida y de esta lucha que aún hoy continúa. Queda claro que el año 2011 no fue un año cualquiera, fue un periodo
cargado de movimiento, de encuentros, de discusiones intensas y también de propuestas que buscaban ir más allá del discurso. Y por ello, nos vamos por partes. Para entender cuáles fueron las actividades más relevantes a nivel global con respecto al Año Internacional de los Afrodescendientes, quiero iniciar con que en marzo del 2011, la conversación se trasladó a Ginebra. Ahí, en el seno del sistema internacional, se desarrollaron debates profundos dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y del Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes. No fueron reuniones protocolarias, ya que se discutieron las causas estructurales del racismo, sus consecuencias en la vida cotidiana y al mismo tiempo se puso sobre la mesa algo fundamental: las contribuciones culturales, históricas y sociales de los pueblos afrodescendientes. Meses después, en septiembre, el foco se trasladó a Nueva York. Durante la Asamblea General de la ONU se llevó a cabo un debate de alto nivel. Allí, los Estados miembros hicieron algo clave: evaluar avances, reconocer pendientes y renovar compromisos. Porque una declaratoria internacional sin seguimiento pierde sentido. Pero mientras los estados debatían algo igual de importante, estaba ocurriendo fuera de esos espacios oficiales. La sociedad civil estaba también en acción. Una gran coalición internacional de organizaciones afrodescendientes comenzó a movilizarse en distintos puntos del planeta. Seminarios, exposiciones de arte, conciertos, campañas educativas y festivales. Promovido por decenas de países, eran miles de voces con un mismo mensaje: visibilizar la resiliencia y el aporte afro al mundo. Y en medio de ese impulso global, ocurre uno de los eventos más significativos de todo el año: la primera Cumbre Mundial de Afrodescendientes. Un encuentro histórico realizado en La Ceiba, Honduras, del 18 al 21 de agosto del 2011. Más allá de 2,000 participantes provenientes de distintas regiones del mundo, líderes sociales, activistas, académicos y representantes comunitarios. Un espacio de articulación, pero también de propuesta. De ahí surgió la Declaración de La Ceiba, acompañada de un plan de acción muy ambicioso, pero palpable. Un plan que no se quedó en lo simbólico, sino que planteó objetivos concretos: pedir a la Organización de las Naciones Unidas la proclamación de un decenio internacional de los afrodescendientes. Una meta que, tiempo después, se lograría para el periodo del 2015 al 2024. De igual manera, uno de los motivos fue proponer la creación de un fondo de desarrollo para afrodescendientes, impulsar la declaración de un Día Mundial de las Personas Afrodescendientes y algo clave, profundamente estructural: solicitar que la reducción de las desigualdades étnico-raciales se incorporara como un objetivo dentro de las agendas globales de desarrollo. Pero la movilización no terminó ahí. También se realizaron otras actividades en distintas regiones del mundo, como la Cumbre de Juventud Afrodescendiente en Costa Rica, reuniones regionales en Europa, África y Asia, y miles de eventos locales que, aunque menos visibles, fueron igual de importantes. Porque ahí, justo ahí, en lo local, es donde realmente se construye el cambio. Todo ese movimiento, toda esa articulación, logró algo muy importante y fundamental: poner el tema en la agenda mediática internacional.
y más importante aún, conectar organizaciones, luchas y experiencias de diferentes continentes. En pocas palabras, tejer redes y construir comunidad, más allá de las fronteras. Ahora bien, llegamos a una pregunta inevitable. ¿Se cumplieron todas las metas? ¿Realmente se llevaron a cabo? Pues, siendo honestos, yo diría que no. O sea, no al 100%. Y es importante decirlo así, sin tantos rodeos, sin tanta casaca. Porque los procesos internacionales, especialmente aquellos vinculados a derechos humanos, suelen ser complejos, graduales y profundamente dependientes de algo muy puntual, y es la voluntad política de los estados. Sin embargo, que no se hayan alcanzado del todo no significa que no haya habido impacto. De hecho, el impacto fue significativo y en muchos sentidos duradero. Para empezar, hubo algo que no se puede subestimar: una visibilidad sin precedentes. Por primera vez, millones de personas en distintas partes del mundo comenzaron a escuchar de forma específica sobre los desafíos, pero también sobre las contribuciones de los pueblos afrodescendientes a nivel global. Se empezó a romper, aunque parcialmente, ese silencio histórico, esa invisibilidad estructural. Y eso ya es un cambio. Además, el año 2011 funcionó como un puente de transición muy puntual para su momento, porque sentó las bases para que en 2013 la Organización de las Naciones Unidas diera un paso más allá y proclamara el Decenio Internacional de los Afrodescendientes correspondiente al periodo 2015-2024. Un marco que se construyó sobre 3 pilares fundamentales: reconocimiento, justicia y desarrollo. Un decenio que, incluso hoy, sigue marcando agendas y sobre el cual ya dio inicio un segundo decenio que abarca del 2025 hasta el año 2034, esperando que para esa época hayan acciones palpables para la población afrodescendiente a nivel mundial. En el plano institucional, también hubo avances. Varios países comenzaron a crear o a fortalecer comisiones nacionales contra la discriminación racial. Se impulsaron leyes de igualdad y se promovieron políticas públicas orientadas a la inclusión, especialmente en áreas como la educación y el empleo. No fue uniforme, no fue igual en todos los contextos, pero el movimiento empezó. En el ámbito cultural y social, el impacto también fue evidente. Se volvió un verdadero impulso, podríamos decir que una especie de boom, en la valorización de la música, el arte y la historia afrodescendiente, que dicho sea de paso, es muy necesario el rescate de la memoria afrodescendiente e impulsarlos en los sistemas educativos de los distintos países. Y de esa manera, tratar de ir erradicando ese flagelo que atañe y vulnera los derechos de las poblaciones afrodescendientes. También cabe mencionar que se generaron más investigaciones académicas, se abrieron nuevos espacios de diálogo y algo muy importante, se fortalecieron los vínculos entre la diáspora afrodescendiente y el continente africano. Se empezó a tejer una conexión más consciente y, si hablamos de legado, el Año Internacional dejó una lección clara. Cuando la sociedad civil, los gobiernos
y los organismos internacionales logran alinearse, es posible mover agendas históricas. Es posible abrir discusiones que antes no tenían espacio. Ahora bien, tampoco se trata de romantizar la situación, porque definitivamente las desigualdades, mis estimados escuchas, persisten. Persiste en el acceso a la salud, en la educación, en la justicia y en la representación política. Las brechas siguen ahí, pero el 2011 hizo algo fundamental: sentó bases, creó un punto de partida más sólido para el trabajo que continúa hasta hoy. Así que, en resumen, no fue magia, bajo ningún concepto. No resolvió todo de un día para otro, pero sí fue un catalizador poderoso. Un momento que ayudó a cambiar la conversación global sobre el racismo y todos los otros flagelos que atañen y vulneran los derechos humanos, y sobre los derechos de los pueblos afrodescendientes. Ahora, acerquémonos a casa, a nuestra realidad. En Guatemala, la población afrodescendiente ciertamente es pequeña, pero su presencia es profunda, especialmente en la región del Caribe. Ahí encontramos principalmente a comunidades criol de habla inglesa, descendiente de poblaciones de las islas del Caribe, y al pueblo garífuna, asentado en territorios como Livingston, Puerto Barrios y otras zonas de Izabal. Los garífunas llegaron en el siglo XVIII y desde entonces han enriquecido nuestra identidad nacional con su idioma, su música, su gastronomía, danzas y sobre todo con su resiliencia. Surge una pregunta clave: ¿qué hizo Guatemala realmente en el 2011? Podría decirse que a nivel internacional el país tuvo presencia, ya que el gobierno participó activamente en distintos espacios multilaterales. Por ejemplo, en una sesión especial del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. En marzo del 2011, el representante guatemalteco expuso las medidas que se estaban impulsando para mejorar las condiciones de vida de la población afrodescendiente. También, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala y la región organizó un seminario taller centroamericano en el marco del Año Internacional. Ciertamente fue un espacio que reunió autoridades, organizaciones locales y actores clave para dialogar sobre avances, desafíos y rutas de acción. Ese mismo año, en noviembre, se celebró en el país el Día de la Comunidad Afrodescendiente, con respaldo oficial. Un gesto importante en términos de reconocimiento simbólico. Y además, Guatemala fue sede de un evento regional de alto nivel, la 26ª Cumbre Iberoamericana, realizada en la antigua Guatemala. Allí, los jefes de Estado y de Gobierno destacaron la relevancia de la Cumbre Mundial de la Ceiba y del propio Año Internacional de los Afros. Subrayaron algo esencial: la necesidad de seguir avanzando en inclusión, más allá de las declaraciones. Ahora, también hay que decirlo con mucha claridad: dentro del país no se desarrollaron megaeventos masivos. No hubo una movilización interna, proporcional, digamos, a la importancia del momento global. Pero eso no significa que no haya habido impacto, ya que las acciones anteriores, aunque más discretas, ayudaron a visibilizar a las comunidades afrodescendientes del país y, sobre todo, sentaron precedentes. Abrieron camino para el trabajo que vendría después durante el decenio internacional. Imagina por un momento vivir en Livingston, hablar garífuna,
comer tapado, rice and beans, entre otros platillos culturales y ancestrales del pueblo garífuna. Sentir que tu cultura es parte viva del patrimonio nacional, pero al mismo tiempo enfrentar limitaciones en el acceso a servicios básicos, a oportunidades, a derechos en igualdad de condiciones. Esa tensión entre riqueza cultural y desigualdad estructural definitivamente es real. Y el 2011 ayudó a que esos temas comenzaran a discutirse con más fuerza, a que entraran tanto en la agenda nacional como la agenda internacional. Hoy, por ejemplo, se siguen impulsando iniciativas como el turismo cultural garífuna y políticas orientadas a la no discriminación. ¿Acaso esto es suficiente? Pues no, todavía no. Pero entender ese punto de partida es clave para comprender el camino que aún queda por recorrer. Y ahora, hablemos de legado. Me refiero a las contribuciones culturales afrodescendientes en Guatemala. Esto quiere decir que no es cualquier legado. Es un legado que se siente, que se escucha, que se saborea hasta cierto punto. Porque cuando hablamos de los pueblos afrodescendientes en Guatemala, no estamos hablando solo de lucha, estamos hablando de construcción, de aporte, de identidad viva. Así que vamos paso a paso. Primero, viajemos al pasado, a la época colonial, a la antigua Guatemala, conocida en ese entonces como Santiago de los Caballeros. Ahí, entre los siglos XVII y XVIII, miles de afrodescendientes, esclavizados y libres, formaron parte activa de la construcción de la ciudad. No fue un rol menor. Las órdenes reales establecían que gran parte de los trabajos, tanto en edificios públicos como privados, en infraestructura y en servicios domésticos, fueran realizados por personas negras, mulatas libres y mestizas. ¿Pero por qué? Pues porque eran consideradas más resistentes para labores pesadas, muchas veces labores muy peligrosas. Ellos estuvieron ahí, levantando iglesias, conventos, puentes, edificios que básicamente hoy admiramos. Y también estructuras que forman parte del patrimonio que atrae visitantes de todo el mundo. Es importante decirlo bien claro. Esa ciudad también fue construida con su trabajo, con su esfuerzo, con su historia. Sin ellos, la antigua que conocemos hoy no sería la misma. También es importante detenernos un momento y mirar hacia un lugar específico de nuestra historia. Hablemos del Trapiche, que aún existe en San Jerónimo Baja de la Paz. En la época colonial, este espacio no era un museo, ni un sitio de memoria, era un lugar de trabajo forzado. Aquí, personas negras esclavizadas fueron obligadas a laborar en condiciones inhumanas, despojadas de su libertad y de su dignidad. El Trapiche, administrado en su momento por órdenes religiosas, llegó a convertirse en uno de los primeros ingenios azucareros de la región, un símbolo del desarrollo económico de la época, pero también del profundo sufrimiento que lo hizo posible. Hoy, ese mismo lugar se mantiene en pie, transformado en un museo. Sus muros, sus herramientas, sus silencios conservan la memoria de lo que ocurrió ahí. Y visitarlo no es solo recorrer un espacio histórico, es enfrentarse a una realidad que durante mucho tiempo fue ignorada. Recordar este lugar
es también reconocer la historia afrodescendiente en Guatemala. Una historia de resistencia, de dolor, pero también de permanencia. Estoy totalmente seguro de que esta parte de la historia colonial no la conocías, ya que este tipo de material histórico no se presenta en nuestro sistema educativo. Pero bueno, ¿qué nos queda más que centrarnos y seguir investigando? Ahora, avancemos un poco más en el tiempo. Siglo XX. La llamada era bananera. En el Caribe guatemalteco, especialmente en Izabal, los crioles jugaron un papel clave dentro de la estructura económica del país. Muchos de ellos, por su dominio del inglés y su experiencia previa en plantaciones caribeñas, fueron incorporados en puestos estratégicos dentro de la United Fruit Company, invitados justamente por el Estado de Guatemala para formar parte de esta compañía. No solo como trabajadores, sino como supervisores, contadores, capataces, o sea, personal administrativo. Eran quienes organizaban operaciones, coordinaban exportaciones y en muchos casos funcionaban como puente entre la empresa estadounidense y la fuerza laboral local. Gracias a esa estructura, Guatemala llegó a posicionarse como uno de los grandes exportadores de banano en esa época. Claro, fue un periodo complejo, con altos y bajos para la población guatemalteca de aquel entonces. Una época marcada por desigualdades, por explotación, por tensiones sociales, entre otras cuestiones. Pero también evidencia algo importante: el rol organizativo, técnico y estratégico que los criollos aportaron a la economía nacional. Y ahora bajamos a lo cotidiano, a lo que se siente en el día al día. Oh, yes, hablamos de la comida. Porque sí, la gastronomía garífuna es literalmente un regalo para el país. Platos como el tapado, una sopa espesa preparada con mariscos frescos, pescado, banano verde, yuca y leche de coco. Delicioso. No son solo comida, son historia servida en un plato. Son el resultado de una fusión profunda, africana, caribeña e indígena. Y no solamente es esto, porque también encontramos el arroz con coco, el pan de coco, los frijoles con leche de coco, el pescado frito con plátano maduro. ¿Qué les diré? Una amplia gama gastronómica. Sabores que llegaron con el pueblo garífuna y que hoy forman parte del paisaje cultural de lugares como Livingston y Puerto Barrios. Probar un tapado no es solo comer, es conectar con siglos de historia. Y finalmente, llegamos a uno de los elementos más poderosos: la música, la danza y todo el sistema cultural garífuna. La punta, por ejemplo, un ritmo vibrante, lleno de energía, acompañado por tambores tradicionales, maracas y movimientos de cadera que expresan alegría, identidad y resistencia. Se baila en celebraciones, en rituales, incluso en momentos de duelo. Porque es más que entretenimiento, es lenguaje cultural. También está la música paranda, con su mezcla de cantos ancestrales, guitarra y percusión. Y todo esto forma parte de algo mucho más amplio, un sistema cultural complejo, el idioma garífuna, las tradiciones orales, las prácticas espirituales como el chugú y una cosmovisión centrada en la comunidad, la memoria y la conexión con los ancestros. De hecho,
Este conjunto del idioma, la música y la danza fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y eso no es menor, es un reconocimiento global a una cultura que persiste y que vive. Pero hay algo importante que decir en este aspecto. Estos aportes no son folclore decorativo, no son algo del pasado, son presente, son parte activa de la diversidad cultural guatemalteca. Y gracias al impulso que generó el 2011 a raíz de aquella conmemoración, muchas de estas expresiones comenzaron a visibilizarse con un poco más de fuerza. Hoy inspiran turismo cultural, proyectos educativos y algo aún más importante, orgullo. Un orgullo de una identidad que siempre ha estado ahí, aunque muchas veces no se haya querido ver. Y llegamos al cierre, a ese punto donde toca preguntarnos, ¿qué nos dejó realmente todo esto? O sea, me refiero al Año Internacional de los Afrodescendientes del 2011. Podríamos decir que nos dejó una lección clara, ya que el reconocimiento por sí solo no es suficiente. Tiene que ir acompañado de justicia, de oportunidades reales y de un desarrollo tangible. Porque nombrar sin transformar se queda corto. Pero también es cierto que gracias a ese año y a todas las contribuciones culturales que acabamos de recorrer, hoy contamos con herramientas más sólidas para seguir avanzando. Hoy tenemos más conciencia, más espacio de diálogo y más razones para actuar. Y en Guatemala, esa responsabilidad es nuestra. Tenemos la oportunidad y también el deber de valorar mucho más la riqueza garífuna, criol y afromestiza. Así es que, si puedes, visita Livingston, conoce desde adentro esa cultura que totalmente está viva. Apoya los emprendimientos locales, consume lo nuestro y algo fundamental, educa. Educa a las nuevas generaciones sobre la diversidad cultural que tiene el país, que nos define como país, porque el cambio también empieza ahí, en lo cotidiano, en lo que enseñamos, en lo que decidimos valorar. Y ahora, un llamado directo a la acción. Comparte este episodio, amplifica estas voces, busca más información sobre las comunidades afrodescendientes en Izabal y en todo el país. Únete a la conversación en redes. Usa etiquetas como AfroPodcastGT o de repente Año Afro del 2011. Y si eres parte de la comunidad, tu voz es esencial. Cuéntanos tu experiencia, compártela, porque la memoria colectiva también se construye desde lo vivido. Y de verdad, gracias. Muchas gracias por quedarte hasta el final, por acompañarme en este episodio tan largo pero profundo. Y en el próximo vamos a entrar en un tema nuevo, en el primer decenio internacional para los afrodescendientes que inició en el 2015 y culminó en el 2024. Así que no olvides suscribirte, deja una pequeña reseña, comparte este contenido con alguien que de repente también esté interesado y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Chao. Afro Podcast.